jurisprudencia para las autoridades jurisdiccionales del 16º circuito, es decir, solamente va a aplicar en Guanajuato. Fuera de ello no es obligatoria, pero eso no la va a quitar del sistema de consultas del Poder Judicial. Por lo tanto, muchas autoridades que nosotros nos hemos dado cuenta que cuando hay una jurisprudencia que le resulta benéfica al criterio de autoridad, la aplica. Y cuando tenemos jurisprudencias que no concuerdan mucho o no coinciden mucho con los criterios de la autoridad, pues ahí sí señala que no son obligatorias. Lo cierto es que para las autoridades administrativas la jurisprudencia no es obligatoria, porque aun y cuando es fuente de derecho, no es ley. Las autoridades fiscales al día de hoy siguen teniendo la obligación de hacer cumplir la ley, y cierto también es que como parte de los operadores a los que se refiere el artículo 1 constitucional, también tienen la facultad de manera razonada de aplicar las normas en un sentido más benéfico a los contribuyentes. Pero bueno, cuando estamos frente a jurisprudencias, cuando la jurisprudencia revela un beneficio para la autoridad o un criterio que es acorde con los criterios de la autoridad, bueno, pues ellas los aplican. Y seguramente en muchos casos la autoridad estará aplicando este criterio hasta en tanto no tengamos una jurisprudencia que la supere o que sostenga una situación diversa en un estudio alterno a alguno de los temas que conflictúan. Esta jurisprudencia habla de lo siguiente. Nosotros vamos a tener que esta jurisprudencia publicada en agosto tiene 3 conclusiones. La primera de ellas dice que la compensación aplicable en materia civil no es un medio de pago para considerar acreditable el IVA. Y esto lo hace sostenida en 2 artículos. Lo hace refiriéndose al artículo 1b de la ley del IVA y al artículo 5, fracción tercera. En un silogismo muy sencillo en el que dice, mira, si el artículo 1b no habla del pago del IVA, sino únicamente de cuándo se entiende efectivamente cobradas las contraprestaciones, y su objeto únicamente es hablar de las contraprestaciones, entonces lo que dice el 1b es que las contraprestaciones pueden ser pagadas mediante cheque, mediante bienes, mediante otro mecanismo de extinción de obligaciones, siempre y cuando tenga por objeto que quede satisfecho el interés del acreedor. Pero dice el razonamiento de esa jurisprudencia, eso solamente aplica para efectos de la contraprestación. El IVA, que se cuece aparte, dice esta jurisprudencia, tiene que ser pagado a las autoridades fiscales y no aplica la compensación. ¿Por qué? Y fíjense algo que me parece, pues hasta cierto punto muy curioso. La autoridad, en los razonamientos de la compensación en materia civil, hace argumentos relativos a la compensación en materia fiscal, es decir, a lo previsto en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y lo relativo en el artículo 6 de la Ley del IVA, señalando que con motivo de la modificación a estas 2 porciones normativas, el interés del legislador fue justamente evitar que existieran casos en los cuales el IVA fuera acreditable y no estuviese pagado. Y entonces, bajo este razonamiento, dice, por eso la compensación civil en materia fiscal no aplica, porque además de que ya no está permitida la compensación universal, que creo que no tiene que ver la compensación universal eliminada en materia fiscal con los actos en los cuales se aplica el pago por compensación en términos de la materia civil, lo cierto es que utiliza estos argumentos para efectos de decir que en eso se sostiene que no puede ser considerado el pago por compensación con efectos en el IVA acreditable. La segunda de sus conclusiones señala que únicamente puede ser empleada para el pago de obligaciones fiscales cuando el contribuyente tenga carácter de acreedor y deudor de la autoridad hacendaria y no respecto de otro contribuyente. Pero eso a todos nos había quedado muy claro cuando leemos el artículo 23 del Código Fiscal, porque el artículo 23 nos hace referencia justamente a eso, que la compensación va a operar en la relación que existe entre contribuyentes y autoridades. Pero lo cierto es que el pago por compensación, en esa relación que existe entre el proveedor y cliente, en el cual existe la figura del traslado del impuesto al valor agregado, no hay una relación jurídica tributaria, no hay una relación fiscal, no hay el cumplimiento de obligaciones fiscales y mucho menos tenemos ahí una relación entre el acreedor, que es el SAT, con el deudor, que es el contribuyente. Porque eso se da dentro todavía de las operaciones que suceden entre particulares, entre el proveedor y el cliente.
Y vamos a ver ahorita justamente cómo la misma ley nos empieza a revelar esta distinción de la que hablo. La tercera de sus conclusiones es que aunque en la ley del IVA las contraprestaciones pueden considerarse efectivamente cobradas a través de la compensación, solo puede incidir sobre la base del impuesto, pero no sobre el IVA. Y a esta conclusión llega justamente con la interpretación que hace del artículo 1b, porque nos dice esta disposición en su primer párrafo, lo único que establece es que lo que se va a efectuar mediante cheque, bueno, en efectivo, en bienes, en servicios o por cualquier otra figura extintiva de obligaciones son las contraprestaciones que no inciden en nada que ver con la forma de pago del IVA, dice la autoridad. Porque el pago del IVA, y esto lo razonan dentro de la ejecutoria, esto no viene en la jurisprudencia, lo razonan dentro de la ejecutoria, porque el pago del IVA tiene que hacerse en términos del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Y entonces esto da motivo a que se establezca que el pago del IVA tiene que ser ante autoridad y que tiene que ser con moneda nacional. Y entonces pareciera que estamos desconociendo que las compensaciones en materia civil pueden hacerse en moneda nacional, hablando del tipo de cambio, del contrario a la moneda extranjera, de la unidad de medida que es el peso. El artículo 20 no se refiere a que de forma exclusiva tienen que hacerse los pagos en numerario o en efectivo, porque entonces los pagos con tarjeta tendrían la misma suerte, ¿no? Pero bueno, estas son las consideraciones y las conclusiones a las que llega la jurisprudencia y ahorita vamos a ver un poquito más el estudio de ello. Ahí también apuntamos en esta diapositiva que esta jurisprudencia va a ser obligatoria únicamente para las autoridades del 16º circuito, porque es una jurisprudencia emanada del Pleno en materia administrativa de este 16º circuito, del Tribunal Colegiado. Vamos a la siguiente. Estos son los hechos y el criterio jurídico que adopta la jurisprudencia. Los hechos son bastante interesantes porque resulta ser que lo que da lugar a esta jurisprudencia es que una misma contribuyente acudió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por dos periodos distintos porque la autoridad le había negado la devolución del IVA. Pero se trata de una misma contribuyente, es decir, la misma contribuyente acudió con dos resoluciones del SAT en las cuales le había negado la devolución del saldo a favor del IVA con motivo de que tenía los pagos de ese IVA que se considera acreditable mediante compensación. La autoridad resuelve en el sentido de que, en términos del artículo 20, en relación con el artículo 1b, el pago del IVA que hace el contribuyente, es decir, el cliente al proveedor, que es el contribuyente directo de la contribución, no puede hacerse mediante esta vía. Y si lo hace mediante esta vía, como no está reconocido el pago por compensación en el artículo 20, dice, entonces no se entiende por efectivamente pagado. Y como no se entiende por efectivamente pagado cuando se trata de uno de los requisitos previstos en el artículo 5 de la ley del IVA, pues entonces su conclusión es no te corresponde el saldo a favor. Se va a la sala a la sala regional del Centro 3, que está allá en Guanajuato, en dos juicios de nulidad distintos. En estos dos se concede la nulidad de las resoluciones. La autoridad mete recurso de revisión fiscal y en uno de ellos se confirma. Y el criterio para confirmar es que efectivamente la interpretación del artículo 20 y el artículo 1b no es suficiente para impedirle al contribuyente a que le dé efectos a ese pago por compensación de IVA acreditable. ¿Por qué dice? Porque al final del día ese pago da por satisfecho el interés del acreedor. ¿Quién es el acreedor? El proveedor, el que produce los servicios, el que enajena los bienes. Y entonces esta persona, dice la sentencia, tiene la obligación ineludible de enterar el impuesto que ha sido trasladado al consumidor. Por consecuencia, este entero tiene que ser en moneda nacional y es el momento en que se da el pago de la contribución. Ese es el argumento que se utiliza para efecto de confirmarlo. Para efecto, pero en la otra sentencia, es decir, en el otro recurso de revisión fiscal, se revoca la sentencia. Y los argumentos de la revocación de sentencias que en la ejecutoria que da lugar a esta jurisprudencia por contradicción de criterios,
tenemos el siguiente argumento. Me voy a permitir leérselos porque es muy breve, hace una concreción muy buena el Poder Judicial. Y entonces dice lo siguiente. Se realizó el análisis de los artículos primero B y quinto de la ley del IVA, así como el 20 del Código Fiscal de la Federación. Es aquí cuando les digo que en la ejecutoria viene lo previsto en el 20. Y dice, llegando a la conclusión de que el citado artículo 1B no prevé que el impuesto al valor agregado pueda ser cubierto mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones, porque únicamente se hace referencia a las contraprestaciones. Es decir, dice, lo que se recibe a cambio de la enajenación de bienes, como la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, pero únicamente se refiere a la contraprestación o precio del bien o servicio, no así al pago del tributo, pues el numeral 1B de la ley del IVA no contempla una forma de pago de dicho impuesto, sino solo en qué momento se considera cubierta o pagada la contraprestación, pero no el pago del impuesto. Por eso en la jurisprudencia nos dice, oye, el artículo 1B, si bien es cierto, se pronuncia respecto de la base del impuesto, que es el pago de la contraprestación, no regula el pago mismo del impuesto. Eso es lo que dice la jurisprudencia con este razonamiento. Y continúa. Esto es, lo que se puede pagar en efectivo en bienes o en servicios es exclusivamente la contraprestación, no el impuesto mismo. Y continúa la ejecutoria. Por su parte, la fracción tercera del artículo quinto de la ley del IVA es clara al establecer como uno de los requisitos para poder efectuar el acreditamiento que el IVA trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Esto es, que haya sido enterado a la hacienda pública. Lo que resulta lógico, además, desde el punto de vista de la simetría fiscal, pues únicamente podré solicitar la devolución o acreditamiento del tributo que haya sido efectivamente enterado al fisco. No debe perderse de vista, dice que el IVA es un tributo indirecto que tiene base en el flujo de efectivo, pues se calcula a partir de un traslado y un acreditamiento. De ahí que en la citada fracción tercera del artículo quinto se establezca que dicha contribución debe encontrarse efectivamente pagada para que sea acreditable. Y más adelante dice, oye, además, en este artículo 5 no se prevé que se pueda cumplir con este requisito del efectivamente pagado mediante la compensación. Y entonces, palabras más, palabras menos, el razonamiento del criterio contendiente, es decir, el favor, ya dijimos que lo permite, este en contra, se sustenta, podríamos decirlo, en dos premisas. Una, el artículo 1B no habla del pago del impuesto, sino únicamente de la base, es decir, del pago de la contraprestación. Por otro lado, el artículo 5, fracción tercera, no permite que el pago para considerarse efectivamente pagado este impuesto se haga a través de compensación. Y como uno no habla del pago del impuesto y el que habla de cuándo se va a entender efectivamente pagado el impuesto no dice que puede ser por compensación, no se puede, dice el criterio. El principio de legalidad para las autoridades sí establece que lo que no se diga en la ley no se puede hacer, porque las autoridades, bajo el principio de legalidad, solamente tienen permitido hacer lo que la ley les faculta. Y tienen límites, es decir, la ley es lo que sirve de sustento para que lo hagan, pero también establece los límites para la forma en que debe hacerse. A distinción de lo que sucede con el mismo principio de legalidad, pero hablando de los contribuyentes o de los gobernados. Porque para los gobernados el principio de legalidad nos dice que si la ley establece una conducta antijurídica, entonces esa conducta antijurídica es la que nosotros no podemos realizar. Eso es lo que tenemos impedido hacer. De ahí afuera aplica el principio de libertad. Nosotros podemos hacer todo aquello que la ley no me diga o no contemple como impedido, como prohibido o como conducta antijurídica. ¿Por qué? Porque eso es lo que puedo hacer, eso es la libertad que tengo de hacer, ¿no? Entonces, si una disposición no dice de manera expresa que se puede hacer algo, como no está expresamente prohibido, tendría que entenderse que el contribuyente puede hacerlo. Máxime si se reúnen los requisitos para efecto de que se pueda tener los efectos que la misma ley persigue. Por ejemplo, en el caso del IVA acreditable. Lo que se busca es que un impuesto esté efectivamente pagado y eso se logra mediante el pago por compensación. Porque ahorita vamos a ver que la figura del traslado no es pago del impuesto. Eso lo prevé la misma ley del impuesto a valor agregado. Y tomando en consideración esa puntualización, considero yo que podemos tener un poquito más de luz. Si bien es cierto, esto es jurisprudencia adicional a la obligatoriedad que ya comenté, lo cierto es que en materia jurídica la jurisprudencia es cambiante. Tenemos un sistema
que no es estático, es dinámico. Y conforme este dinamismo podemos ir superando criterios. No tenemos una palabra definitiva, no tenemos algo ya definitivo, no tenemos un tope que no nos permite ir más allá, sino que en la manera en que nosotros argumentemos, robustezcamos nuestra manera de solicitar las devoluciones, que documentemos en nuestras solicitudes el derecho que nos asiste, vamos a motivar que nosotros tengamos criterios distintos, y esto en algún momento podrá llegar a las instancias que pueden proveer de jurisprudencia obligatoria para todas las autoridades. En esa medida vamos a comenzar ya con el análisis de esta jurisprudencia, que esto solamente ha sido, bueno, más bien con el análisis de los artículos que habla la jurisprudencia, para que nosotros lleguemos a nuestras propias conclusiones. Ya vimos las de la autoridad, ahora vamos a ver las nuestras. La jurisprudencia es esta que tienen ustedes y esta es la justificación. Para su consulta, pues ahí la tienen, pero reitero, los argumentos en los cuales se sostiene son los que ya comentamos y es lo que da origen a esta. Ahora vayamos al estudio de los artículos o las disposiciones que nos dan. Hola Jacinto, buenos días. Artículo primero de la ley del IVA. El artículo primero nos va a establecer quiénes son los sujetos obligados y además nos va a hablar de una figura importantísima en la vida del impuesto a valor agregado, que es justamente el traslado. Vamos a ver, nos dice el artículo primero, son obligados al pago del impuesto quienes, y escuchen esto muy bien, enajenen bienes, que presten servicios, que den de manera temporal el uso o goce temporal de bienes, o bien que se dediquen a la importación. Las personas que realizan estas actividades son los que están obligados al pago del impuesto. El pago del impuesto el obligado al pago del impuesto no es el consumidor de los bienes o servicios, es el que presta bienes, más bien el que enajena bienes, el que presta servicios. Ese es el sujeto obligado al pago del impuesto. Después el segundo párrafo nos dice, el contribuyente, cuando nos referimos al contribuyente, nos estamos refiriendo al sujeto obligado, a esta persona que enajena bienes o presta servicios. Dice, vamos a sustituirlo, el sujeto obligado trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado. ¿Esto cómo se hace por forma expresa y por separado? En un comprobante fiscal, por eso hacemos el desglose, a las personas que adquieran los bienes, que los usen o gocen temporalmente o reciban servicios. Nos dice, para explicar, se entenderá por traslado del impuesto, y esto es importantísimo que lo tomemos en consideración, el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley. El traslado consiste en que la persona obligada al pago del impuesto le cobre un monto equivalente al IVA. No le cobra IVA al contribuyente, le cobra un monto equivalente al IVA. Porque ya dijimos, quien causa el IVA no es el consumidor, quien causa el IVA es el sujeto obligado. Luego, entonces, derivado de ello, si la persona consumidora lo que paga es un monto equivalente al IVA, es ahí donde tiene sentido que la figura de la compensación en materia fiscal nada tiene que ver en esta relación, porque esta relación es una relación entre particulares en las cuales yo te cobro una contraprestación y además dentro de eso, de manera separada y de manera expresa, te estoy trasladando el IVA. ¿Mediante qué? Mediante el cobro de un monto equivalente al impuesto. Pero no es pago de impuesto, porque el pago del impuesto se va a hacer directamente a la autoridad y hay dos vías, ya sea que seas un sujeto retenedor o ya sea que seas un sujeto obligado y lo vas a hacer en una mecánica distinta, pero también nos vamos a abocar en eso cuando lleguemos al artículo 5, fracción tercera. Por ahora, tiene otros datos. Por ahora lo que tenemos es esta situación. La persona que se encuentra obligada a pagar el impuesto a quien le aplique el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, en todo caso va a ser el contribuyente, el sujeto obligado. La persona consumidora que paga un monto equivalente al impuesto, no paga impuesto, reitero, esta persona no tiene ninguna limitante para efecto de efectuar el pago de ese monto equivalente al impuesto. Porque en todos los casos, la persona que recaude el impuesto, que tiene la obligación de enterar el impuesto que ella misma trasladó a un tercero, lo tiene que hacer en los términos del artículo 20. El pago del impuesto siempre va a ser en esa medida. No quiere decir que porque a mí me paguen con compensación, yo voy a utilizar o voy a replicar la misma forma para pagarle a la autoridad. ¿Por qué? Porque la compensación solamente se da entre las personas que tengan esa relación bilateral
recíproca de que sean acreedores y deudores de manera simultánea. Y se eliminan las deudas que sean de menor cantidad o las que tengan el mismo monto. Pero si yo le pago a mi proveedor mediante compensación, eso no le obliga a él, eso no lo justifica a él y eso tampoco le impide a él de que haga los pagos como debe hacerlos a la autoridad, los pagos del impuesto. A mí lo que me cobra es un monto equivalente al impuesto. Luego nos dice el tercer párrafo, el contribuyente, ya dijimos que el contribuyente es el sujeto directo, pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo, es decir, el que él mismo produce, el que él mismo provoca, el que él mismo causa, y el que lo hubieran trasladado, el que él paga. El que esta persona está pagando, el monto equivalente, ese es el IVA acreditable. El que él pagó mediante la compensación, ese es el IVA acreditable, distinto al IVA causado. Y el único IVA al que le impacta el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación es al IVA causado. Solamente a ese. Es al IVA que a él le toca, que a él le corresponde pagar ante la autoridad. Forma de extinción de obligaciones. Sencillo el razonamiento, ¿sí? Pues sí, sí parece, de hecho parece sencillo, pero vamos a hacerlo un poquito todavía más sencillo, Miguel. Veámoslo de manera gráfica. Nuestro artículo primero, que nos ayuda muchísimo a dilucidar esta problemática, nos dice que tenemos dos sujetos, un sujeto jurídico que es obligado por la ley y un sujeto económico, y este sujeto económico como tal, pues es la persona que paga el impuesto, que paga el monto equivalente, del que sale el dinero, el billete, la marmaja, dirían por ahí. Esto se da mediante la figura del traslado, pero al momento en que la persona hace el traslado, lo que hace el sujeto director, no sé si ustedes ven cómo yo muevo el cursor, pero yo creo que no, pero bueno, lo que hace el sujeto económico, que es el del lado derecho, es pagarle un monto equivalente del IVA al sujeto directo de la contribución, que es el sujeto jurídico, al que está obligado, y esta persona paga el IVA. La forma en que suceda, caray. Ya no supe qué hice. Creo que ¿me ayudan a saber si quité la presentación? Porque yo ya no la veo. No se ve. Gracias. Ahora déjenme encontrarla. Aquí está. Ahí está. Listo. Ahora, ya la vemos otra vez. Quería ver si podía yo dibujar ahí cosas. Bueno, muchas gracias, Luis, Jacinto, Santa, Moni. En estos casos, vamos a referirnos a los sujetos que tenemos ahí. El sujeto económico, cuando efectúa ese pago del monto equivalente al IVA, tiene un IVA acreditable. Ese IVA es el que ha él estado pagando. Como regularmente en este tipo de operaciones hay un sujeto tercero que tiene una misma relación como la que tenemos aquí y solamente van cambiando los amiguitos del lugar, esta persona del lado izquierdo, que es el proveedor, que enajena bienes o presta servicios al del lado derecho, que es el sujeto económico, después sale de esa operación y entonces el sujeto económico se convierte en sujeto jurídico cuando ha consumido bienes para prestar un servicio. Y entonces cuando esta persona que era el sujeto económico en esta relación se convierte ahora en sujeto jurídico, es porque está prestando un servicio a un cliente distinto. Y entonces ese cliente distinto ahora será el sujeto económico de la relación respecto de esa prestación de servicios. Y así se va la cadenita. De tal manera que como nosotros para prestar servicios o para enajenar bienes necesitamos materias primas o recursos o necesitamos consumibles, entonces esa operación se va magnificando. Pero siempre en todos los casos va a haber un sujeto jurídico que es el que provoca el impuesto, es decir, el que enajena los bienes, el que presta los servicios, y siempre vamos a tener al sujeto económico que es el consumidor. Nosotros hemos escuchado muy bien o en muchas ocasiones que el IVA es un impuesto indirecto y es un impuesto indirecto porque de manera indirecta se resiente este pago del impuesto. Porque si bien es cierto, lo termina pagando el consumidor, cierto es que quien causa el impuesto es el sujeto jurídico, es decir, el que produce los servicios o bienes. Y entonces en esta relación se provoca el IVA acreditable cuando yo, que ahora es sujeto económico, se convierte en proveedor. Porque este proveedor, al momento de prestar servicios y ser proveedor de alguien, va a tener un impuesto a su cargo.
pero el impuesto que él ha estado pagando, el monto equivalente al impuesto que él ha estado pagando, siempre y cuando reúna los requisitos del 5, que sea estrictamente indispensable, que esté separado, que tenga el comprobante, siempre que tenga eso, se va a poder beneficiar en la disminución y estas operaciones son las que provocan los saldos a favor. De tal manera que si en esta relación tú le dices al contribuyente la forma en que tú pagaste no va a ser que tu IVA, que tu monto equivalente sea acreditable, lo que vas a provocar es que esta persona no se pueda beneficiar de saldos a favor y resienta a él de manera definitiva ese pago de la contribución sin poder beneficiarse del IVA acreditable. Vamos a ver más adelante, dentro de las conclusiones a las que llegamos nosotros en este análisis, que no estamos diciendo que la jurisprudencia sea mala, tampoco estamos diciendo que la jurisprudencia no esté bien razonada, tampoco estamos diciendo o atacando la jurisprudencia, más bien estamos analizándola. Las conclusiones de este análisis nos van a advertir que posiblemente se puede provocar un trato inequitativo en las personas si es que nosotros aplicamos esa jurisprudencia sin ton ni son. Bueno, vamos a continuar. El artículo 1b nos va a hablar de que para los efectos de la ley del impuesto al valor agregado se va a entender efectivamente cobrada una contraprestación cuando, es decir, nos habla del momento en el que sucede el acto que es la base de la contribución, el pago de las contraprestaciones. Y entonces nos dice, se va a entender efectivamente cobrada cuando se reciban las contraprestaciones en efectivo, bienes, en servicios, o bien cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Y es aquí cuando entra el Código Civil para la materia de la que estamos hablando. Es decir, es aquí donde va a entrar la figura extintiva de obligaciones que se llama compensación. Porque esa figura extintiva de obligaciones se encuentra prevista en ley. Esa figura extintiva de obligaciones también satisface el interés del acreedor, porque ya dijimos, es una relación en la cual las dos personas comparten de manera recíproca esa calidad de deudor y acreedor. Los dos se deben y los dos son acreedores. Por lo tanto, en el momento en que tenemos una deuda recíproca, pues ahora sí que matamos ahí la deuda con el monto de la deuda que yo tengo para contigo, ¿no? Y este artículo nos va a hablar de 3 supuestos específicos, pero la tarea de hablar de estos 3 supuestos jurídicos es explicativo, no es limitativo, es explicativo, porque nos dice, oye, esta es la regla general, que vas a entender efectivamente cobrado si te pagan en efectivo, en bienes, en servicios o mediante cualquier otra forma de extinción de obligaciones, siempre y cuando que satisfaga el interés del acreedor. Esa es la regla general. Reglas específicas. Oye, si me pagan con cheque, en el momento en que lo recibo o cuando lo cobro. Y entonces explica la ley cuando lo cobres. Oye, si recibo un título valor distinto al cheque, cuando efectivamente lo cobres o cuando tú lo utilices como medio de pago, es decir, que yo lo transmito a un tercero. Tercero, oye, y los documentos distintos a los cheques, distintos a los títulos de crédito, en los cuales un tercero asume la obligación, por ejemplo, los vales. Bueno, pues en esos, en el momento en que tú lo transfieras, desde el momento en que tú lo des, en ese momento se entiende efectivamente cobrado. Y entonces explica estas situaciones. El interés del artículo 1b no es poner límites, es decir, solamente de toda esta gama me refiero a estos. Esa como primer punto. En segundo punto, el artículo 1b nos habla de cuándo se considera efectivamente cobrada la contraprestación, efectivamente. Pero ya dijimos que el pago del IVA se da en el momento en que se da el supuesto jurídico que obliga al pago de la contribución. Es decir, al momento en que se paga la contraprestación, se paga también el impuesto. Y eso lo vemos en los comprobantes fiscales. En el comprobante fiscal, nosotros tenemos que amparar el subtotal del monto de la contraprestación y tenemos que adicionarle por separado el impuesto a valor agregado. ¿Cuándo es pagadero? En ese momento. No podemos nosotros diferir el impuesto. No hay una posibilidad de que nosotros en un comprobante fiscal pongamos que se difiere el impuesto. Sería saltarnos la ley en el sentido de cuándo se causa la contribución. Y entonces es por ello que aun y cuando el artículo 1b no haga referencia expresa, es decir, para los efectos de esta ley se considera efectivamente cobrada la contraprestación y el impuesto, eso no tenía que haberlo dicho, máxime que si lo dijera sería contrario a lo previsto en el artículo 1 que ya vimos. Porque el artículo 1 lo que nos dice es que no se cobra el impuesto. La persona proveedora no le cobra el impuesto a la persona consumidora.
le cobra un monto equivalente al impuesto que viene dentro del pago de esa contraprestación. Creo que esto hace muy evidente que no necesita la ley establecer un momento específico del pago del impuesto, porque nosotros la época de pago la conocemos, porque en el artículo 11 de la ley del IVA ya nos dice cuándo se tiene que pagar el impuesto, ya nos habla de la época de pago. Ya nos dice también el artículo primero que ese traslado se tiene que hacer al momento en que se cobra la contraprestación. Y ya sabemos que en ese momento la tarea de la persona que traslada es cobrar un monto equivalente. Por lo tanto, no se hace necesario en la ley del impuesto al valor agregado mayores precisiones relativas a cuándo sucede este pago de la contribución. Continuamos con el análisis de los artículos. El artículo cuarto. El artículo cuarto nos va a hablar del IVA acreditable. Nos dice, el acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores de las contraprestaciones, la tasa que corresponda según sea el caso. 16,0%. Esta es la parte importante. Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto acreditable el IVA que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado. El IVA que haya sido trasladado al contribuyente y el propio que él hubiese pagado con motivo de importación de bienes o servicios. Esa es la mecánica para efecto de tener IVA acreditable. El IVA causado con el IVA que nosotros hemos pagado mediante esta figura del traslado. Y llegamos al artículo quinto en su fracción tercera. No vamos a ver los demás, vamos a ver la fracción tercera directamente. Ahí está cargándose. Y el artículo 5 en su fracción tercera nos va a decir que para que sea acreditable el impuesto, uno de los requisitos es que efectivamente este IVA trasladado se encuentre efectivamente pagado. Y hay una jurisprudencia en la cual nos refiere el Poder Judicial cuando se entiende efectivamente pagado el IVA, ya sea porque soy un sujeto retenedor o ya sea porque no soy un sujeto retenedor. Esta jurisprudencia es la siguiente. Y en esa jurisprudencia hace un estudio en el que nos dice, a ver, en las relaciones en las que la misma ley, a través de su artículo primero A, establece que existe la figura o la obligación de retener, entonces, para estas personas obligadas a retener el impuesto, es decir, que no le van a pagar el monto equivalente al IVA causado a la persona proveedora, sino que se lo van a retener ellos y tienen la obligación de enterarlo a la autoridad, dice, primera distinción, para estas personas que retienen el IVA, el momento en que se va a considerar efectivamente pagado el IVA y que entonces lo pueden aprovechar para efectos de IVA acreditable es cuando ellos lo enteren a la hacienda pública. Cuando soy retenedor. Oye, si no soy retenedor y aún así estoy pagando el monto equivalente al impuesto, se lo pago a un tercero que a su vez la misma ley le establece la obligación de efectuar el entero al SAT en el esquema que hace rato veíamos con los monitos negros. Para esta persona, el IVA se entiende efectivamente pagado al momento en que paga la contraprestación. ¿Por qué? Porque la obligación del entero no le corresponde ni vigilarla, ni regularla, y tampoco sancionarla a este contribuyente. Él cumple su obligación al momento de que le cobran el monto equivalente al impuesto y él paga la contraprestación con el IVA. En ese momento él paga el IVA y a partir de ese momento, cuando él ya tiene su comprobante de que él ya pagó el IVA, a partir de ese momento él puede utilizarlo como IVA acreditable. Esas son las conclusiones de esta jurisprudencia. Y entonces, el hecho de que el razonamiento de la jurisprudencia que estamos analizando, no esta, sino la jurisprudencia que señala que la compensación no tiene efectos de pago para efectos del IVA acreditable, cuando nos dice que el artículo 5 en su fracción tercera no prevé de manera expresa que este efectivamente pagado pueda ser a través de la compensación, pues entonces pareciera que tendría que enumerarse en esta fracción tercera todos los medios de pago que van a ser aceptados para entenderse efectivamente pagado, cuando tampoco es el objeto. Ya esta disposición establece cuándo se va a entender efectivamente pagado y la misma ley establece dos obligaciones, tanto para los retenedores como para los sujetos obligados, que tienen que efectuar el pago de las obligaciones mediante declaración. Y serán en dado caso estas personas las que puedan utilizar el artículo 23 y tener las limitantes del artículo 6 de la ley del IVA para la compensación en materia fiscal, pero no así la persona que tiene una relación con un particular que es su proveedor. Porque esta persona que en ese momento tiene una relación con un particular que es su proveedor
no tiene un vínculo directo en una relación jurídico-tributaria con la autoridad. No hay ninguna relación ahí con la autoridad. Él va a tener la relación cuando haga su IVA acreditable, porque entonces eso lo va a restar del impuesto que él ha causado y será lo único que entere a las autoridades fiscales. Pero dentro de la relación donde se da la compensación, donde se da el pago por compensación, no hay una relación con las autoridades fiscales por parte de esta persona. Ya vimos lo que tiene que ver con la ley del IVA, de los artículos que mencionan en la ejecutoria y en la jurisprudencia, y ahora vamos a entrar con los de la ley civil, que la ley civil, y esto también lo utiliza como argumento la jurisprudencia de la que estamos hablando, nos dice, oye, el artículo 2192 nos dice que la compensación no va a tener lugar si las deudas fuesen fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice. Vamos a ver cómo lo señaló la jurisprudencia. Fíjense, aquí dice la justificación, tan es así, en la parte final, me estoy leyendo 1, 2, 3, el cuarto renglón de abajo hacia arriba, dice, tan es así que sobre el particular, el diverso artículo 2192, fracción octava del Código Civil Federal, incluso prevé que la señalada figura de la compensación no tiene lugar cuando las deudas tienen relación con obligaciones fiscales, y en el caso, la legislación tributaria aplicable no la autoriza expresamente. La disposición aludida por esta jurisprudencia nos dice la compensación no va a tener lugar si las deudas fuesen fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice. Y nosotros aquí, en esta relación que existe aquí abajo, no en la parte de arriba donde está la hacienda, sino en la parte de abajo donde está el proveedor con el cliente, el sujeto jurídico con el sujeto económico, ahí no hay una deuda fiscal. La deuda que tiene que pagar el sujeto económico al sujeto jurídico es el pago de un monto equivalente al impuesto, no es el pago del impuesto. Por eso no se trata de una deuda fiscal, es una deuda que se da entre particulares. Que esto va a obligar a que ese monto equivalente al impuesto se convierta en impuesto pagadero a las autoridades es un rubro distinto, se da en un escenario distinto y es una obligación totalmente ajena al sujeto económico. Porque incluso si el sujeto económico no llegara a pagar ese monto equivalente al impuesto, eso no le va a quitar pagar el IVA, aun y cuando no lo haya trasladado. Tan es así que las mismas resoluciones misceláneas de la resolución miscelánea fiscal hablan de situaciones en las cuales una persona va a pagar IVA causado que no trasladó y que va a salir de su bolsa, porque no lo trasladó. Es decir, nada tiene que ver la forma en que el sujeto económico pague el monto equivalente al impuesto al sujeto jurídico para que esta persona tenga que cumplir con su obligación fiscal, que eso sí es deuda fiscal. Pero reitero, la situación o la relación que existe entre proveedor y cliente no es deuda fiscal. Por eso este artículo del Código Fiscal, del Código Civil Federal, sí permite que esta compensación en la vía civil se pueda dar en la relación entre proveedor y cliente. Algunos otros artículos que se hace referencia son los que prevén la forma de la figura de la compensación, el 2185, 186 y el 2194, que únicamente nos dicen cuándo tiene lugar una compensación. Personas que reúnen de la misma calidad recíproca de acreedores y deudores, que el efecto de la compensación es extinguir por ministerio de ley las dos deudas hasta la cantidad de la menor y que la compensación desde el momento en que es hecha legalmente produce todos sus efectos de pleno derecho. Entonces, si esto permite en términos del artículo 1b que el acreedor tenga por satisfecho su interés, eso es pago. Y el pago del monto equivalente al impuesto provoca el IVA acreditable. Entonces, parece que las conclusiones van apuntando a que ese pago efectuado por compensación sí tiene efectos en el IVA acreditable. No podríamos dejar de hablar del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, porque es una de las disposiciones que se invocan en la jurisprudencia, pero me voy a tener solamente en la primera parte, en esos dos apartados en los cuales tenemos las negritas. Nos dice los contribuyentes. Ojo, primero habla de relaciones entre contribuyentes con autoridades. No hablamos entre particulares, no dice los proveedores, no dice los clientes, dice los contribuyentes, obligados a pagar mediante declaración a la autoridad
únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio. Hablamos de la relación jurídica tributaria que existe entre este monito del lado izquierdo con este mono de corbata con el lado derecho. Es decir, contribuyentes, autoridades. Por eso el artículo 23 no debe ser fundamento para impedir que una persona pueda efectuar el pago de ese monto equivalente al impuesto dentro del escenario entre particulares de proveedores y clientes. La confusión, creo, también no, el argumento de la autoridad se sostiene en el sentido de decir que como hay un pago con motivo del traslado del impuesto, que como hay un pago con motivo del traslado del impuesto, entonces hay una relación fiscal existente. Pero lo cierto es que no. Ya vimos que la lectura del artículo primero nos habla justamente de que no se paga el IVA por parte de las personas que somos clientes, sino que pagamos un monto equivalente al impuesto, porque el impuesto únicamente va a ser pagadero a las autoridades fiscales por los sujetos obligados, ya sea en su carácter de sujeto obligado directo o en su carácter de retenedor, que sería la otra persona que no siendo sujeto directo tiene la obligación por virtud de ley de efectuar el pago directamente a las autoridades y entonces tanto uno como otro van a poder utilizar esta figura de la compensación en la relación del pago a las autoridades, porque ellos dos presentan el pago de sus impuestos mediante declaración, ya sea en su vía de pago de impuesto o de entero del impuesto retenido. Tú dilo, Miguel, tú dilo. Bueno, en esta parte tenemos justamente un estudio, esos que aquí me aparecen a mí como cuadritos eran flechitas de palomita, pero bueno, la intención es mostrar posibles inequidades generadas por esta interpretación si se aplica de manera indiscriminada, no razonada o no argumentada. La persona que paga con cheque cumple el requisito de la fracción tercera. ¿Por qué? Porque dice el razonamiento de esta jurisprudencia que entonces se encuentra efectivamente pagado el impuesto, porque lo pagó con cheque. Todavía, y en esto es muy importante, el hecho de que yo le pague con cheque a mi proveedor no lo obliga a que pague en efectivo a la autoridad, pero ya cumple el requisito de la fracción tercera, según esta jurisprudencia. Por lo tanto, tiene derecho a la devolución del saldo a favor. Vamos a ver el segundo escenario, persona que paga con bienes. La ley no lo prohíbe, la jurisprudencia no lo prohíbe, el artículo lo permite, por lo tanto, cumple con la fracción tercera del artículo quinto. Por lo tanto, también tiene palomita y tiene devolución de saldo a favor. Ojo con el tercero, persona que paga con compensación. Creo que la ley no lo prohíbe. Dice la autoridad que la ley no lo contempla. La jurisprudencia dice que no reúne el requisito de la fracción tercera. Por lo tanto, no puede tener devolución del saldo a favor porque no tiene efectos de IVA acreditable. Luego, entonces, veamos que personas con similar situación, es decir, las personas que pagan el monto equivalente al impuesto mediante cualquiera de las formas que lo permite el artículo primero B de la ley del IVA, reúnen el requisito, pero una de ellas no la reúne por virtud de lo establecido en una jurisprudencia que, reitero, solamente es aplicable en el 16º circuito. Consecuencia, tienen un trato diferenciado. Y entonces esta última persona, solamente por el hecho de efectuar el pago en una relación entre particulares, utilizando la figura de la compensación en materia civil, que tiene efectos plenos, ya lo vimos por virtud de ley en la deuda que elimina, no va a poderse beneficiar. Consecuencia, él va a soportar el pago de un IVA que él no causó. Lo causó la persona que enajena bienes. En este caso, él va a resentir ese pago y además no se va a poder beneficiar de ese IVA acreditable. Por lo tanto, el sacrificio económico para esta persona podría ser desmedido. Julio, qué horror. Mira, muy ad hoc a las fiestas que andamos. Justamente, Julio, estamos en épocas de cosas tenebrosas. Este es el tratamiento de inequidad que puede generarse por la aplicación de esta jurisprudencia. Y ya acercándonos a la recta final, vamos a ver que hay algunos criterios en algunas salas distintos a
al del tribunal colegiado. Porque, ojo, la sala regional en la que incluso promueve esta denuncia de contradicción de criterios, porque quien hace la denuncia de contradicción de criterios es la sala regional del Centro 3 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque al final del día ella es la que tuvo un criterio que revocaba una sentencia que ella emitió de forma colegiada, porque pues es un juicio ordinario, en yuxtaposición con una sentencia que fue confirmada, y entonces la que revoca y la que confirma dice, bueno, ahora qué criterio voy a utilizar. Y el criterio que ya les dieron a ellos fue el de esta jurisprudencia, ¿no? A esa sala. Pero lo que vamos a provocar, o más bien lo que pensó el tribunal fue, dame un poco de luz. Porque esta sala, anteriormente esta jurisprudencia, tenía el criterio distinto al del tribunal colegiado. Sentencia que en una ocasión fue confirmada, pero bueno, como llegó la sentencia que la revoca y después el resultado de esta contradicción de criterios que da lugar a esta jurisprudencia, pues tenemos ahora ese criterio obligatorio en ese circuito. Pero este criterio es de una sala, esta es de la sala regional del Golfo, de la sala que nosotros tenemos acá en Veracruz. Y el criterio es distinto. El criterio de la Sala Regional del Golfo, todavía no tenemos un criterio en Poder Judicial, pero el criterio de la Sala Regional del Golfo también nos dice, mira, se actualiza la figura cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor. Y entonces, como se actualiza la figura, veamos ahí donde viene la flechita en rojo, dice, debe concluirse que si las contraprestaciones se tienen efectivamente cobradas al momento en que se realiza la compensación de deudos, el IVA también se tiene por cobrado, es decir, pagado en ese momento. Lo hace en un estudio muy sencillo y continúa. Por lo tanto, si la compensación de adeudos entre la olla actora y el proveedor se hizo constar en los comprobantes fiscales por Internet que sustentan las operaciones, debe tenerse como fecha de cobro de contraprestación y del impuesto la que consta en el citado comprobante. Es decir, sí estaba efectivamente pagado el IVA. Y a partir de ese momento era IVA acreditable. En segundo lugar, dice ya en la transcripción del lado derecho, también en la flechita roja, dice, en segundo lugar, si bien el artículo 20, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, señala que las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional, dicho precepto se refiere a que los montos que se determinan deben ser en moneda nacional y no moneda extranjera, lo que en el caso respetó la actora, ya que de los comprobantes controvertidos se cobran agregados en autos, se advierte que el impuesto se calculó en moneda nacional y su pago se realizó en la misma forma, toda vez que la compensación se efectuó respecto a cantidades en moneda nacional. Por lo tanto, reúne también el requisito del artículo 20. Ese impuesto, ese monto de ese impuesto, el monto equivalente al impuesto, también fue afectado en moneda nacional. Dice, además, dicho precepto regula de forma genérica el cálculo y el pago del impuesto, en tanto que la ley del IVA establece de forma específica la forma en que se considerará pagado el impuesto a valor agregado, por lo que debe atenderse a lo dispuesto por la última norma. Dice, no le hagas tanto caso al código, hazle caso a la ley del IVA, pero sobre todo lo que nos da a entender la forma de resolver es en el sentido de decir, la forma en que se traslade ese impuesto, la forma en que se pague el traslado del impuesto, nada tiene que ver con la forma en que se cubre el pago del impuesto a las autoridades fiscales. Y bueno, también como otro elemento ahí para que tengan ustedes también oportunidad de hacer una lectura respecto a este tema, la Procuraduría desde el 2021 emitió una recomendación, que ya sabemos las recomendaciones no son obligatorias, son públicas, son estudios argumentados, estudios que nosotros realizamos con motivo de la queja de un contribuyente, en la cual advertimos la posible violación de derechos fundamentales y entonces cuando emitimos una recomendación que es pública, extraemos el criterio y lo publicamos como criterio sustantivo. Este criterio sustantivo está disponible en Internet en nuestra página oficial. Los tribunales tienen otros datos, sí. Y entonces este criterio sustantivo es del rubro siguiente, valor agregado, la compensación de las obligaciones, es apta para considerar efectivamente pagado el impuesto trasladado y cumplir con el requisito para su acreditamiento previsto en el artículo 5, fracción tercera de la ley del IVA. Y nos vamos directamente a las partes negritas, ya ustedes con más calma después podrán leerlo, el criterio completo. Nos dice en las partes negritas, el numeral 5, fracción tercera de la ley del IVA, dispone que el impuesto trasladado será acreditable siempre y cuando haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Continúa, por tanto, aplicando el principio jurídico donde existe la
misma razón debe existir la misma disposición. Si la quejosa puede válidamente cubrir el precio de la contraprestación a través de la figura de la compensación cuando las operaciones son objeto de IVA, es lógico que también dicha figura de extinción de obligaciones se puede pagar el gravamen que conjuntamente le es trasladado. Es decir, la interpretación de PRODECON tiene más sentido con el principio de legalidad, porque dice, oye, si el legislador no hizo distinción alguna entre el pago de la contraprestación y el pago del IVA en el artículo 1b, debemos entender que tanto el pago de la contraprestación como el pago del IVA se entiende efectivamente cobrado en ese momento. No hay razones para separarlo o para pensar que el legislador tenía que establecer en un artículo distinto la forma o el momento en que se iba a considerar efectivamente pagado el impuesto. Y concluye, los proveedores quedaron obligados al entero del impuesto trasladado al fisco cumpliéndose con la mecánica del IVA. Es decir, de cualquier forma en que sea pagado el traslado del IVA, el sujeto directo de la relación jurídica tributaria pagará el IVA en los términos aceptados por la autoridad. Es decir, mediante declaración, por transferencia, pago de línea de captura, como sea, pero ese impuesto va a ser pagado en moneda nacional, en los mecanismos que la autoridad permite y nada le va a impedir tener los beneficios del IVA acreditable. Ese es el criterio que sostuvo la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en la emisión de una recomendación. Y el estudio más profundo lo hace bajo los siguientes argumentos. Dice la Procuraduría, sin embargo, la autoridad pierde de vista que el artículo 5, fracción tercera, en realidad no establece condicionante relativa a que la liquidación del tributo necesariamente y para fines de su acreditamiento debe efectuarse a través de efectivo, cheque, transferencia o forma de pago electrónico. Digamos que utilizamos casi el argumento de la autoridad, pero este criterio es anterior, no crean que estamos ahí los unos contra los otros. No, este criterio le antecede por mucho tiempo a esta jurisprudencia y este estudio nos dice, oye, el artículo 5 de ninguna manera establece condicionantes para que se entienda efectivamente pagado ese impuesto. Si en términos del artículo 1b se entiende efectivamente pagado, la aplicación del artículo 5, fracción tercera, o la interpretación del artículo 5, fracción tercera, no tiene por qué representar un límite. ¿Por qué? Porque la ley no lo dice. Tampoco tal interpretación se desprende del diverso número 1b, primer párrafo de la ley del IVA, dice la Procuraduría, pues al referir que la contraprestación se considerará efectivamente cobrada cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción, dice la Procuraduría, tiene como finalidad no solo delimitar cuándo se entenderá causada la contribución, sino también en qué momento se reputará como cubierto su importe. Lo que de cierto resulta congruente con lo previsto en el tercer párrafo del artículo primero, que en relación al momento de causación del tributo sostiene que el traslado es el cobro que se realiza a estas personas que adquieran los bienes o reciban los servicios de un monto equivalente al monto del impuesto. Entonces, vemos en el estudio de la Procuraduría justamente que la interpretación que se da al artículo primero en relación con el artículo primero B y en conjunto con lo previsto en el artículo 5, fracción tercera, permite a los contribuyentes que la forma en que pagan las contraprestaciones a sus proveedores puede ser mediante compensación, porque se da en un ámbito entre particulares en los cuales se da en la vía de pago del monto equivalente del impuesto. Es decir, ese pago que se está haciendo por el traslado no es pago del IVA. Y llegamos casi entonces a las conclusiones del inicio en este sentido. A ver. Así. Así. Finalmente, el artículo 217 de la Ley de Amparo es el que les comentaba al principio respecto de la obligatoriedad, que nos dice en el 1, 2, 3, en el cuarto párrafo, nos dice, la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito, como es la que estamos comentando, es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, nada más, para las de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Entonces, la obligatoriedad de esta jurisprudencia únicamente es para el 16º circuito, al que corresponde el pleno en materia administrativa de este tribunal colegiado emisor o resolutor de la contradicción de criterios. Esto quiere decir que si en alguna sentencia nos la aplican como obligatoria o una autoridad nos la pretende aplicar como obligatoria, pues estaría errando, a menos que esté en Guanajuato y las autoridades pues no pueden aplicar por obligación la jurisprudencia, la pueden razonar, pero tampoco ello impide
que puedan coincidir con el criterio emanado de esta jurisprudencia, pero lo cierto es que la llave maestra que nosotros es que cuando hagamos la solicitud de devolución, pues lo hagamos de forma razonada. Podemos presentar un escrito en el que, utilizando los argumentos que hemos comentado hoy, claro, ustedes perfeccionándolos con su talento, pues podrán darle elementos suficientes a la autoridad que, en el peor de los casos, no le lleven a reconocerle su derecho subjetivo, sí lo obliguen a fundar y motivar porque no coincide con el argumento que ustedes están haciendo. Pero en el mejor de los casos le podrán dar elementos suficientes para que él sostenga por qué sí ustedes tienen el derecho subjetivo a la devolución de las contribuciones de una manera razonada, de una manera motivada y sobre todo con fundamento en leyes. Y pues bueno, las conclusiones de esta plática, diría por ahí Adal Ramones, los 5 puntos finales, que en esta ocasión son 4, pues esta jurisprudencia es únicamente obligatoria para las autoridades jurisdiccionales del circuito judicial en Guanajuato, esto es, en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Segundo, son distintas la compensación en materia civil y la prevista en el artículo 23. Tercero, la compensación en materia civil como forma de extinción de obligaciones está incluido en el artículo 1b de la ley del IVA, y en este artículo 1 de la ley del IVA no solamente se refiere al pago de la contraprestación, sino también al momento en que se paga el impuesto mismo. Y finalmente, considerar que la compensación es un medio de pago para efectos del acreditamiento del IVA podría ser inequitativo. Pues ese es el tema que quería compartirles hoy. Espero que estos elementos puedan brindarles a ustedes, si es que se ubican en algún supuesto similar en que les pueda aplicar esta jurisprudencia, les dé elementos para la mejor toma de decisiones. Ya sea que apenas están celebrando las operaciones y quieren efectuar el pago con compensación, que sepan que lleva implícito un riesgo posible. ¿Por qué? Por la existencia de esta jurisprudencia. No quiere decir que ya tengamos que dejar de efectuar esta forma de cumplimiento de obligaciones, pero sí con el conocimiento de que se tiene ese riesgo latente de que las autoridades empleen esta jurisprudencia y que quizás algunas autoridades resolutoras de recursos de revocación o algunas autoridades jurisdiccionales pues puedan coincidir con el criterio emanado de la misma, ¿no? O bien, en el caso en que ustedes vayan a solicitar una devolución, pues lo hagan acompañado de un escrito en el que expongan razones suficientes que coincidan con lo comentado el día de hoy, o que ya teniendo una resolución que niega la devolución del saldo a favor, pues tengan ustedes elementos para efectos de poder combatirla o invocar su ilegalidad. Para todos estos efectos cuentan también con los servicios de la Procuraduría en todas y cada una de las delegaciones y en oficinas centrales, y pues estamos para servirles. Nos vemos en la próxima emisión. Me ha dado mucho gusto comentar este tema con ustedes. Si no tuviesen dudas, y si las hay, pues ya nada más tenemos un minuto, pero pues espero que haya sido de su agrado. Y nos estamos viendo, que tengan unas fiestas agradables con motivo de la celebración de Día de Muertos. Que estén muy bien.